Y hoy te traigo un tema que realmente no se habla mucho, pero ¿has oído hablar de las casas embrujadas? Aquí te traigo todo lo que necesitas saber cuando estás comprando una casa embrujada. Sí, las casas embrujadas se les dice propiedades estigmatizadas y honestamente muchas veces son bastante buscadas. Esta es la historia de un artículo donde había un agente inmobiliario que estaba terminando un día de jornada, donde tenía un open house en una casa y de pronto escucha, ya al salir pensó que estaba sola, alguien diciendo ayúdenme. El ruido venía del sótano. Sigue escuchando los gritos y ella baja hacia el sótano frente a lo que parecía ser una pared oculta, una puerta oculta. Ella la empuja, la puerta se abre de golpe y una mujer en pánico sale corriendo. Me dice que bajó a mirar el sótano, estaba en el open house y la puerta se cerró detrás de ella. Quedó sorprendida, pero realmente no le creyó mucho. Luego la mujer se va y ella queda en la sala y hace una llamada telefónica a su esposo. Mientras hablaba con el esposo contándole lo que había sucedido, un candelabro en la habitación comenzó a balancearse sin razón aparente y luego la puerta del baño, que estaba abierta, se cerró sola. Lo que dice el agente inmobiliario que estaba en la casa es que realmente ella no cree mucho en los fantasmas, pero sí sabe que hay espíritus entre nosotros y esa casa, según ella, definitivamente tenía un espíritu. Esta agente inmobiliaria se especializa en casas históricas y antigüedades y ventas de este tipo de propiedades. Dice que más tarde se enteró que al menos 3 personas habían muerto en esa casa. Estos eventos convirtieron a la casa en una propiedad estigmatizada, es decir, una casa que los posibles compradores podrían evitar en función de que alguien murió allí, como cuando sucede un asesinato, un suicidio o algo trágico. Las propiedades estigmatizadas pueden plantear desafíos para los vendedores y oportunidades para los compradores que no creen en fantasmas o están más asustados cuando hay una guerra de ofertas que por espíritus amistosos. Entonces, ¿qué necesitas saber sobre las casas con una reputación fantasmal y las personas que las compran? Yo también me pregunto, ¿y es que la gente realmente busca propiedades estigmatizadas para vivir en ellas? Algunas personas sí, según dice el fundador e investigador principal de Paranormal Investigaciones de Milwaukee, un grupo sin fines de lucro que ha realizado cientos de investigaciones desde su fundación en 2007, que es algo divertido e interesante. A otros les puede consolar la idea de que un ser querido que falleció todavía esté presente allí, según dice, o pueden ser susceptibles a sugerencias de que sucesos de que otro modo serían inocuos estén vinculados a una tragedia que ocurrió en el lugar. La psicología humana nos atraviesa a todos, según dice él, quien tiene maestrías en epidemiología y biología celular. Si bien algunas personas no pueden escapar lo suficientemente rápido de un hogar estigmatizado, otras están dispuestas a arriesgarse a compartir el espacio con los espíritus, si eso significa conseguir un buen negocio, una oportunidad en un hermoso espacio, según él dice. En su experiencia, estas son las propiedades que te ofrecen mejores ofertas por mucho, pues puedes generar capital inmediatamente. En lugar de preocuparte por comprar una casa embrujada, te preocuparías por comprar una casa que no tuviera ese capital instantáneo incorporado. Esa es la gente que quiere hacer los negocios porque no le importa, no le tienen miedo a los fantasmas. Aparte de tener la posibilidad de que una casa que si no estuviera estigmatizada, obviamente costaría mucho más. Entonces, esa puede ser la recompensa y la ganancia que pueda tener mucha gente que no cree en fantasmas para nada, pero sí cree en las oportunidades y se emocionan con la idea de un encuentro sobrenatural. Y por supuesto, no faltarían historias geniales para asustar a tus amigos. ¿Cuáles son las señales de que una casa podría estar embrujada? Algunas personas en la industria de bienes raíces dan fe de tener encuentros de otro mundo, mientras que otros se burlan de la noción de fantasmas. No existe tal cosa como una casa embrujada, dicen algunos, y más bien son inversionistas. Y lo que piensan es lo único más loco que creer en una casa embrujada es querer vivir en una embrujada. Pero para los creyentes, una simple lista de verificación publicada por Western University en Ontario, Canadá, ofrece señales que cualquier aficionado a las películas de terror podría marcar. Por ejemplo, pisos que crujen y portazos cuando no hay nadie más en la casa, caídas repentinas de temperatura no relacionadas con ventanas o rejillas de ventilación abiertas, mascotas que ladran o silban por ningún motivo, ruidos extraños no relacionados con personas o eventos en la casa. Detectar movimientos con el rabito del ojo, pero cuando miras y volteas no hay nada. Otros también han informado malos olores no relacionados con la cocina o baños, luces parpadeantes, agua que se abre y
y se abre aparentemente sola, y muebles u objetos que parecen moverse solos. Pero también dice que a veces las explicaciones racionales siguen siendo esquivas. Cuando no se puede descartar explicaciones paranormales, los investigadores ofrecen cierto grado de seguridad a los habitantes vivos. La opinión es que no hay intención de dañar a ninguno de los clientes. ¿Y cómo lo saben? Pues han realizado cientos de investigaciones en lugares de todo el país y nunca les ha pasado nada. Hay gente que les llega y le dice, mira, creo que compré una casa embrujada, ¿cómo puedo deshacerme de esos fantasmas? Hay cientos de grupos y sociedades, algunos convencionales y otros no tanto, que tienen sus propios programas de televisión, ofrecen servicios a los propietarios de viviendas para encontrar y eliminar fantasmas. Sus métodos van desde inhalar espíritus y exhalarlos sobre un cuerpo de agua a recitación de oraciones y pasajes bíblicos. Los sacerdotes católicos realizan rutinariamente exorcismos para expulsar demonios de un hogar, según la Agencia Católica de Noticias, señalando que una infestación demoníaca implicaría recitar una oración en particular, invitar a Dios a regresar a la casa, expulsar la presencia malvada o bendecir el hogar con agua bendita. También dice que es importante recordar que no existe un experto certificado en extracciones paranormales ni estándares uniformes para evaluar a las personas que anuncian y ofrecen servicios de este tipo, como eliminación de fantasmas. También recomienda hacer una investigación profunda sobre cualquier persona que se ofrezca a eliminar fantasmas o espíritus de una casa para evitar ser estafado o expulsado de su casa por miedo. Si cree que su hogar está realmente embrujado, lo que este equipo recomienda es llevar a diario durante 2 semanas y documentar cada detalle, lo que ve, cuándo lo ve y quién más estaba presente cuando este suceso ocurrió. Estudiar el diario en busca de patrones. ¿Ocurre el evento a la misma hora del día? ¿Los patrones están relacionados con el clima o la temperatura? ¿Hay posibles problemas estructurales o de mantenimiento involucrados, como un techo con goteras o desagüe que esté desalineado? Estas todas son preguntas que debes hacerte. Si las entradas de este diario no arrojan luz, podría ser el momento de llamar realmente a un investigador creíble para verificar estas cosas. Ahora entremos en la parte técnica de bienes raíces. Y es que hay un exhibit que el vendedor debe de enviar a los posibles compradores donde detalla cómo son las condiciones actuales de la casa. Entonces, ¿qué debe revelar un vendedor acerca de fantasmas, de posibles fantasmas en la casa? Y es que la ley de bienes raíces varía según cada estado y ciudad, por lo que en última instancia no existe una respuesta única para todos cuando se trata de divulgar información sobre la reputación de una casa como un lugar frecuentado por espíritus. Si alguna vez afirmas públicamente que una casa está embrujada o encantada, debes compartir esta información con los compradores potenciales. Según dice uno de los inversionistas inmobiliarios que entrevistaron en este artículo, esto se debe a un fallo de la Corte Suprema de Nueva York, comúnmente conocido como el fallo de los cazafantasmas. El fallo establece que un propietario que anuncie públicamente que sus casas están embrujadas por fantasmas debe revelar esto en ese exhibit y debe dar esta información antes de venderla. Se basa en que lo ético que se debe hacer, ya sea que exista ese caso o no, es decirle a los compradores si crees que algo anda mal con la casa. Esa es la parte ética. Los agentes inmobiliarios en estados como California, donde se debe divulgar si ha habido una muerte en el hogar, a veces incluyen esas informaciones en la lista, generalmente con la advertencia de que se trata de una muerte natural en el hogar y no de un asesinato o suicidio. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, más del 31% de las muertes en los Estados Unidos ocurrieron en un hogar. La pandemia de COVID, que comenzó en enero de 2020, probablemente provocó que aún más personas murieran fuera de los centros de atención médica en los últimos 3 años. Este mismo artículo dice que los posibles compradores no necesariamente deberían leer más sobre una muerte en una casa que sobre una muerte en un avión, un hotel o un restaurante. Y es que la gente tiene que morir en algún lugar, según ellos dicen, y el hecho de que alguien haya muerto en casa no significa que haya un espíritu rondando por la casa. Si estás comprando una casa, a veces la mejor manera de saber si una casa tiene reputación de estar embrujada es preguntar a los vecinos. ¿Eres de los que está realmente preocupado? También puedes verificar la dirección de la casa en una base de datos que cobra una tarifa, un fee, para ver si hubo una muerte u otro evento preocupante que haya ocurrido en la casa que estás pensando comprar. Otra pregunta que tenemos a ver es si un vendedor tiene que revelar en ese exhibit fenómenos como ruidos inexplicables. En esto el artículo responde que depende. No todos los lugares o estados exigen la divulgación de eventos que podrían atribuir un estigma a una vivienda, pero los vendedores deben divulgar las condiciones que podría afectar negativamente el valor de la propiedad y puede ser considerado
responsables si no lo hacen. A menudo una casa parece estar embrujada debido a algún tipo de problema estructural, según dice este inversionista. El artículo también recomienda que los compradores miren de cerca para averiguar cuáles son esos problemas. Obviamente también se recomienda hacer una inspección de la casa en la parte estructural. También se espera que cualquiera que represente al vendedor, el agente, tenga la obligación ética de descubrir también qué son esas cosas. Y señala también el artículo que las características cuestionables obviamente tendrían que ser reveladas. En esos casos deberías preguntarte qué te va a acechar más, los problemas de los cimientos o las estructuras o los posibles espíritus. ¿Sabes si las casas embrujadas tienen con etiqueta de precios más bajos? Según este artículo, las casas asociadas con historia de fantasmas tienden a venderse a un precio más bajo, principalmente porque son propiedades más antiguas que han sido abandonadas en muchos casos. Este grupo inmobiliario estima que alrededor del 20% de las propiedades que ha vendido a lo largo de los años han sido casas donde ha muerto alguien, algunas por su propia mano o por la mano de otros. Todas se vendieron, siempre que el precio fuera el adecuado. Algunos propietarios quieren vender casas embrujadas como una novedad, en un esfuerzo por justificar un precio más alto, también dice este artículo. Pero la mayoría de las casas con reputación de estar embrujadas están deterioradas, por lo que en general son más baratas de comprar. La verdad que no hay una prima o un precio fijo por una casa que esté embrujada. Incluso si estuviera tratando de aprovecharla, el mantenimiento, el descuido típicamente asociado con una casa embrujada significa que los compradores potenciales pueden gastar dinero en el mantenimiento y reparación desde que la compran, solo para hacer que la casa sea habitable. Entonces, ¿quieres saber qué pasó con esa casa donde se abrían y cerraban las puertas misteriosamente y el candelabro que se balanceaba? Pues el artículo dice que esta casa permaneció durante varios meses, sin siquiera que un comprador la fuera a ver. Entonces luego cambió de táctica, después de encontrarse con el dueño anterior de la casa y un cuidador de la casa, quienes le contaron historias espeluznantes sobre luces que se encendían solas, portazos, voces inexplicables y vapor que se acumulaba en un baño donde no había agua. Entonces este agente inmobiliario enterró una estatua de San Judas Tadeo, tomó una Biblia y comenzó a recitar oraciones mientras caminaba por la casa. Bendice esta casa y a todos los ocupantes que están en ella, repetía constantemente, mientras caminaba por cada una de las habitaciones. Al día siguiente recibió una llamada de un agente cuyos clientes eventualmente compraron la casa. Ha pasado un tiempo de esto y le han dicho que no han tenido ningún problema de este tipo. Dice sobre los compradores. La familia correcta la compró, la casa está feliz y esta historia también tiene un final feliz. Y la verdad es que la casa puede estar feliz, pero el propietario actual no está tanto por el hecho, según la perspectiva, de que su casa y la de su familia aparezcan en un artículo sobre casas embrujadas. La última vez que la casa apareció en un artículo de periódico, dice, los buscadores de curiosidades pasaron en masa por la casa y se quedaron boquiabiertos ante la casa como parte del recorrido por la casa embrujada de la ciudad. Lo que trae a colación este punto, lo más aterrador de ser dueño de una casa embrujada es el interés que genera entre los vivos. Con esto me despido y que tengan un feliz día. Bye.